Bienvenidos a todos a la Comisión Audiovisual y Transmedia, Historias delante y detrás de cámara del 17º Encuentro Latinoamericano de Diseño. El día de hoy tenemos varias ponencias que van a estar a cargo de Marister Muñoz, Lionel Kretz, Emiliano Basile, Fabián Esteban Luna, Francisco Fernando Gallego Escobar, Sara Bolaños y Santiago Lucano. Recuerden que pueden encontrar material extra de todos los expositores en nuestra web, que es palermo.edu/encuentro, en la sección de contenidos, y que pueden ir haciendo preguntas de manera escrita a través del chat para los expositores, que las vamos a retomar al final, si nos queda tiempo, cuando terminemos todas las exposiciones. Vamos a comenzar con la primera expositora, que es Marister Muñoz, que nos va a presentar diseño de iluminación teatral. Muy bien, Marister, escuchamos. Saludos, como dijeron, soy María Esther Muñoz. Les voy a hablar sobre la iluminación teatral, especialmente como una guía sobre la narrativa teatral, porque podemos encontrar esa iluminación, por ejemplo, en conciertos, en teatro, pero para bailarines, puede ser también en cine, que podemos utilizar la iluminación, pero específicamente me voy a dejar llevar sobre la narrativa teatral. Así que, ¿qué es la iluminación teatral? Cuando vemos esas luces prendidas en el escenario, todo eso conlleva una guía, conlleva un proceso y por lo tanto hay que tener un plan fijado para poder prender, apagar todas esas luces. Esto nos va a ayudar a reflejar los estados anímicos de la pieza, o sea, de las obras en este caso. Podemos contar con la iluminación teatral como un punto protagónico o complementario. Por lo general lo conocemos como complementario, pero voy a dar algunos ejemplos donde podemos encontrar esta iluminación o narrativa de la iluminación en un momento protagónico. Por ejemplo, podemos encontrar esa iluminación tocando un rol protagónico cuando no hay actores físicos en escena. Es decir, ¿cómo hay una obra si no hay actores físicos en escena? Sí, se puede dar. Se puede dar, puede ser que la iluminación teatral sean los mismos personajes de la obra. Esto se está haciendo ahora en Puerto Rico, un movimiento nuevo. Y en este caso, las obras teatrales es totalmente con iluminación y sonido. En estos casos, pues se puede encontrar la iluminación como un punto protagónico. Por lo tanto, se convierte en un personaje. En caso de que hayan personas físicas en escena, ¿cómo podemos ver la iluminación teatral con un rol protagónico? Por ejemplo, podemos darle mayor énfasis a la atmósfera. Puede ser que la obra trate más de la atmósfera que de los mismos personajes, y en ese punto, el diseño de iluminación se va a concentrar, por lo tanto, en el rol protagónico. Otra forma sería cuando la iluminación rompe con esa cuarta pared y va a interactuar con el público. Ahí se convierte nuevamente en un personaje y por lo tanto va a tener un rol protagónico. Ahora, hablando de lo que conocemos como la iluminación teatral en una obra normal donde hay personajes en escena que son actores. Aquí la iluminación es complementaria o un refuerzo para la historia. Esto es una guía que puede utilizarse tanto para los actores y para los espectadores. Por ejemplo, podemos enfatizar ciertos actores y en esos momentos donde hay spotlight, donde hay un especial concentrándose, pues estamos reforzando a ese personaje, estamos reforzando ese momento. Por lo tanto, ahí ese rol de la iluminación teatral se convierte en un rol complementario. También podemos ayudar a las intenciones de los mismos actores o al texto y a las mismas acciones y movimientos de los personajes. Cuando apoyamos esto, volvemos a utilizar la iluminación como un rol complementario. También podemos utilizar la iluminación incluso cuando se oscurece la escena. Puede ser que no haya luces en escena, por lo tanto estamos dando otra intención. Y según vaya creciendo esa luz, pues vamos a darle otra intención que va a ayudar a reforzar toda esa historia o esos momentos que queremos enfatizar. Ahora, ¿por qué el diseño de iluminación puede funcionar como una guía en la narrativa teatral? Por varias razones. Esto va a establecer relación directa con el espacio escénico y la narrativa. O sea,
va a ayudarnos a brindar puntos de referencia en la obra. Va además a crear estímulos en los espectadores. ¿Cómo? Va a hacerle sentir ciertas sensaciones que el actor o el mismo director desea que el público sienta en cierto espacio o momentos de la obra. ¿Y esto qué va a hacer? Va a aportar dramatismo a la escena y por lo tanto refuerza las intenciones. También puede enfatizar ciertas acciones importantes de los personajes. Por ejemplo, podemos utilizar especiales o puntos focales para dirigir al público a cierto espacio de la escena o a un cierto punto que queremos que ellos vean. Y el resto de la escena pues se mantiene en oscuro y automáticamente el ojo humano se va a dirigir a donde se encuentra la luz. Por lo tanto, en ese enfoque va a estar ese personaje o ese objeto que queremos iluminar y enfatizar. ¿Y esto qué va a hacer? Brindar visibilidad, disculpen, al espacio. Y esto, incluso si queremos iluminar todo el espacio, pues va a visualizarse con cada uno de los actores en escena y por ende se va a describir una atmósfera, incluso los estados anímicos de los personajes. ¿Cómo? Esto nos va a proveer información sobre lo que los actores quieren demostrar, lo que están ejecutando, los momentos o incluso los lugares externos e internos donde se encuentran los personajes. Y esto va incluso a ayudar al soporte de la escenografía, haciéndose complementario con ello, para entonces poder ver dónde se encuentran esos personajes y entender mucho mejor la trama de la historia. ¿Qué aporta el diseño de iluminación teatral a esta escena? Dramatismo, énfasis, claridad al mensaje, ambientación, va incluso a aportar color, porque podemos cambiar los colores según lo que vayamos necesitando, con los estados anímicos o con los lugares donde nos encontramos. Vamos a ver ciertas perspectivas que según donde coloquemos la luz, se va a ver de una forma u otra el personaje. Y esto va a crear profundidad, emociones, dirección e incluso puntos de referencias. Y cómo a través de ellos podemos comunicar un mensaje con la iluminación teatral. Con el color vamos a utilizar la simbología para exponer ideas, para exponer ambientes e incluso temática. Podemos también trabajar con la intensidad de la luz para brindar énfasis a los espacios con las acciones de más importancia. O tener ciertas direcciones para comunicar los espacios de acción y dónde están las ideas internas de los personajes. Podemos crear figuras con la iluminación, con ciertos globos, que esto sugiere formas importantes o nos ayuda a visualizar ciertos espacios que necesitamos a la hora de presentar cierta escena. También podemos crear texturas, brindando una formación adicional sobre estos espacios, esta atmósfera y los sentimientos, e incluso aumentar tamaño o disminuirlo según sea necesario para la intimidad y la cantidad de masa o cuerpos en escena. Para lograr todo eso, tenemos que tener al menos un proceso básico de diseño de iluminación teatral. Por ejemplo, primero tenemos un prediseño, donde es que hacemos la lectura de la pieza, la investigación de la misma y también puede ser la investigación sobre el tiempo o los lugares donde está ocurriendo esa escena. Tenemos también que hacer la visualización de los ensayos para tener entonces una idea sobre lo que estamos proponiendo y lo que queremos ayudar al cuerpo, porque una cosa es leer la obra y otra vez el proceso que los actores están haciendo y qué es la idea que el director tiene para nosotros poder aportar a la misma. Tenemos incluso que visitar el lugar de la presentación para así poder obtener las medidas de los espacios y incluso saber qué equipo hay disponible y qué equipo hay que, qué equipo hay que conseguir en caso de que sea necesario conseguir equipo extra. Tenemos también que entonces generar las ideas y crear posibles soluciones a alguna posible problemas o preocupaciones que podríamos encontrarnos más adelante en el proceso de diseño.
Aquí cuando entra la idea del diseño, es que tenemos la contabilidad del equipo para saber con qué podemos trabajar. Hay que tener conocimiento ya de la pieza y la propuesta artística que tiene en mente el director de la obra. Hay que hacer una generación de las bases de cue a programar. ¿Qué son los cues? Son cuando las entradas y salidas de cada una de la iluminación o, por ejemplo, prende una luz, apaga una luz, quiero esta luz de este color, de repente entra otra en otro color, pues ese orden hay que tenerlo en una lista para saber cómo vamos a programarlo y entonces tener una idea de la generación del plano de iluminación, que es cómo ordenar cada uno de los focos que vamos a utilizar con sus colores, con sus canales, etcétera. Todo lo que necesitamos para poder hacer todas esas ideas y que funcionen en la pieza, pues hay que tenerlo ya en un plano y en varias listas sobre lo que queremos ordenar y lo que queremos percibir con los directores. Entonces, luego de eso, ¿qué hacemos? El diseño físico. Vamos al lugar, vamos a comenzar con el montaje. En el montaje vamos a utilizar ese plano donde vamos a colocar cada uno de los focos en su respectivo lugar para que la iluminación pues, pueda ser coordinada y funcione a la hora de la presentación. Pero ahí no termina todo el montaje, hay que enfocar. Una cosa es poner un foco y la otra es poder moverla y direccionarla hacia donde la necesitamos. Así que tenemos el montaje, el enfoque y luego vamos a la evaluación. Vamos prendiendo que todo esté bien, que todo esté funcionando y cuando vemos que todo va a la perfección, pues entonces seguimos a la programación y empieza la parte creativa junto al director o la persona encargada que conoce la obra en su máximo potencia. Así que vamos allí a sentarnos en la consola y entonces poner en orden con esa lista que habíamos creado de los cues a resolver todo ese proceso que necesitamos de una vez para crear el orden de la presentación. Y finalmente terminamos con el post-diseño, que es la evaluación y la aprobación, donde podemos tener un rediseño o la aceptación del mismo. Y para culminar, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar? Sus facilidades, los instrumentos disponibles, el presupuesto es muy importante, el concepto escénico, el tiempo escénico, la cantidad de masa o cuerpos en escena, intenciones dramáticas, concepto histórico-cultural para la obra y la ideología y características físicas de los personajes para así saber cuán alto o cuán bajo, cuán ancho, cuán fino hay que poner entonces cada uno de los focos. Y finalmente tenemos el bloqueo de dirección para tener todo set para el público. Así que eso es un breve resumen sobre lo que sería el diseño de iluminación teatral que ayuda a la hora de contar una historia o la narrativa teatral. Espero que hayan conocido un poquito más sobre ello y cualquier cosita al final estoy a la orden para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, María Esther, por tu presentación. Vamos a dar paso al segundo expositor, que es Leonel Kretz, que nos va a presentar diseño, música e imagen, la clave del éxito. Muy bien, Leonel, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Bueno, como le decía mi compañera, mi nombre es Leonel F. Tretz, tengo 26 años, soy oriundo de Avellaneda, de Gran Buenos Aires. Y bueno, voy a estar hablando un poco de esto, de más que nada producción artística. Esto está bastante encarado a músicos, a cantantes, a bandas. Así que si hay gente que está en ese mundo tan bello que es la música, les invito a que dejen sus redes y comenten ahí en el chat. Esto es para ustedes. Igual de todos modos nos sirve a todos porque somos todos artistas, pero bueno, trabajo mucho con músicos. Bueno, vamos desde la raíz. Yo empecé a tocar a los 11 años. Tengo bandas desde los 15. Desde los 15 empecé como baterista, hoy en día soy cantante. Y cuando uno arranca, pasa algo que es como entras a un terreno completamente desconocido, donde no tenés mucha información
y cuando yo arranqué no había prácticamente data a mano, ¿no? De que venga alguien o pongas en YouTube propuesta estética artística de músicos y te explique, no, bueno, las bandas, los Ramones se visten así, los Rolling Stones se visten así, usan este logo, usan estos colores. Obviamente había libros, por supuesto, había revistas, había personas que hablando de eso, pero no con la facilidad que tenemos hoy en día de agarrar el celular, entrar a Google, poner propuesta estética que es, y tener la información ahí. Entonces uno se la va reinventando, va empezando a probar cosas. Lo primero que atina uno cuando arranca un proyecto es decir, bueno, seamos nosotros mismos, ¿no? Es como lo más lógico que puede haber, que es, me gusta vestirme así, me voy y me subo al escenario así. Pero bueno, eso hoy en día quizás ya no funciona tanto en la industria porque las personas, el público consumidor, está muy acostumbrado a ver un espectáculo, ¿entendés? Uno no puede salir a tocar con la remera que usa para dormir y cero producción. Con el pasar de los tiempos, quizás las bandas en su momento lo hacían, pero eso fue cambiando, ¿no? Quizás obviamente alguien me diga, no, bueno, pero los Ramones se ponían su campera de cuero y ya está. Bueno, era su propuesta estética, ellos siempre estaban con campera de cuero. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Nada, yo creo que les quiero dar un par de herramientas y cosas que a mí me fueron pasando con estos más de 10 años haciéndolo, que fui aprendiendo. Obviamente después me profesionalicé, estudié en la Universidad de Quilmes, ya me recibí y ahora me estoy por recibir licenciado de arte, donde tuve todavía el doble de información y me he topado con profesores y con gente muy genial, como Ignacio del Piso, en donde me explicaron esto que es transmedia. Pero vamos desde el núcleo. ¿Qué pasa si yo soy un DJ de techno o de progressive? No sé, piensen en, no sé, Hernán Cataño, y digo, ok, tengo mi primer track, me quiero lanzar, ¿qué hago? ¿Qué fotos subo? ¿Qué tapa hago? ¿Cómo va a ser mi video? ¿Dónde lo voy a mandar? ¿A qué sello discográfico se lo voy a mandar? ¿Cuál es mi público? Ahí parte de todo. ¿Cuál es mi público? ¿A dónde quiero ir? Esto suena como medio como esas empresas que te dicen quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Pero es verdad que funciona, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo a la hora de pararme en un escenario y hacer mi música? ¿A dónde quiero ir? Son preguntas que nos tenemos que hacer, para mí sí o sí, a la hora de arrancar un proyecto hoy en día o a la hora de querer profesionalizarlo. Entonces, soy un DJ de techno. Y bueno, ¿a dónde apunto? Apunto al mainstream, apunto al sótano, apunto a un público más culto, apunto a gente más quizás normal que tiene conocimientos normales. Eh, entonces, eso es súper importante, porque eso te va a delimitar a dónde vas a ir, digo. Porque uno quizás arranca como perro sin correa y va y quiero ir acá, pero me confundo y no va encontrando su público porque, o no va teniendo resultados porque no sabes a dónde estás yendo. Entonces es súper importante saber a dónde querés ir. Digo, soy un DJ de techno, digo, bueno, lo primero que hago es, ¿quiénes son mis influencias de esto? ¿Cómo manejan sus redes? ¿Cómo son sus videos? Digo, bueno, vamos, Hernán Cataño, hola. Ah, bueno, Hernán Cataño hace videos en Aeroparque, con una mega producción, con mucha naturaleza. Sus redes, y no, mira, las redes sube todo blanco y negro, mucha foto tocando, poca foto de joda, por ejemplo. Y digo, bueno, me gusta como lo hace Hernán Cataño. ¿Le va bien a Hernán Cataño? Sí, mirá, le va como un campeón. Bueno, pero es Hernán Cataño. Sí, pero está bueno como lo sube. Y sí. Entonces digo, bueno, yo quiero ser un DJ de techno o de progressive o del género electrónica que quieran. Y digo, bueno, vamos a tomar esto que hace Cataño, que me gusta, que hace videos en medio de la naturaleza. Buenísimo. Pero no me gusta el blanco y negro. ¿Con qué color me identifico? Eso es clave. ¿Con qué color me identifico? Una vez que vos decís, che, a mí, yo me he visto todo rojo, boludo. Me he visto todo rojo y siento que ese es mi color. Por el motivo que sea. Después lo vamos a buscar y lo vamos a pasar a limpio, ¿no? Pero por ahí uno me dice, yo me he visto de rojo porque soy independiente, ¿me entendés? Y eso puede pasar. Laburo mucho con artistas y que por ahí no tienen idea. Y me dice, no, a mí me gusta el azul por Boca, ¿me entendés? Y yo le digo, bueno, pero ¿te vestís todo azul? Sí, ok.
vamos a nuestro gran amigo Google, de nuevo, significado del color azul. Y ahí te dice, bueno, el color azul usualmente está vinculado a la tristeza, por ejemplo, a la seriedad. Es un color re interesante, yo lo uso bastante. Es tan simple como agarrar el celular una tarde tirado en la cama y ponerse a hacer un paneo, ¿no?, de las cosas que nos gustan y ver cómo funcionan, ¿no? Entonces, una vez que logramos definir nuestros colores, nuestro público, cómo nos queremos mostrar, cómo nos queremos vender ante el mundo, hay que tener en cuenta que Instagram, que YouTube, que Twitch, que TikTok, son como nuestras ventanas al mundo entero. Y está completamente comprobado de que con un buen manejo de redes se puede llegar a lugares increíbles. Entonces, bueno, una vez que tenemos claro esto, que ya sabemos todas estas interrogantes que les decía, tenemos que empezar a ver cómo lo hacemos. Porque está bien, volamos. Siempre yo digo, tirate lo más alto que puedas, porque ahí es donde querés ir. Una vez que sabes a dónde quieres ir, decís, bueno, con lo que tengo, ¿cómo lo hago? Mi nombre artístico es Tipo N y este es un saco de una vestuarista. Este saco lo encontramos en la basura, chicos. Literal, estaba tirado, lo habían descartado. Y lo reciclamos, lo pintamos, le buscamos los colores que yo uso. Estos lentes los compramos en un kiosco, ¿me entienden? Pero yo estoy tirando un personaje. Yo creé un personaje que es Tipo N y que obviamente armé un equipo y definimos mis colores, mi estética, todo, pero con un presupuesto bajísimo. Hacemos videos a veces con una mega producción, a veces con un celular. Básicamente, hoy en día cualquiera puede competir con los demás. Bueno, competir es una palabra fea, pero estar en el mercado, competir con la industria, yo le digo, porque capaz con una mega producción te va bien, pero por ahí con un video de TikTok te va el triple de bien, que cantaste un minuto en una canción. Hay un artista llamado Alan Sutton, que él logró el éxito por TikTok haciendo canciones. Yo hablo con él, me parece una persona increíble. Y claro, vimos todo el desarrollo y decimos, che, este chabón hace unas canciones increíbles, pero se pegó por TikTok, ¿no? Entonces, de vuelta, las redes son como una ventana al mundo y es importante trabajarlas desde el momento que arrancamos o cuando nos queremos poner serios y tratar de que sea lo más serio y profesional y claro para los demás. Si damos un mensaje claro al público, vamos a recibir respuestas claras, ¿no? Lo siguiente que quería mencionar, que me parece súper interesante y copado, ya vamos redondeando, es que, por ejemplo, artistas como hoy en día, que quizás todos lo conozcan, Bizarrap, por ejemplo. Bueno, Bizarrap yo siento que levantó como la vara, ¿no? Porque empezó a volverse un artista transmedia. ¿Qué es transmedia? Transmedia es una obra originada en una plataforma que puede ser una canción, que puede ser un libro, que puede ser una obra de teatro, puede ser un disco, la obra artística que piensen, que se les ocurra. Bueno, partamos de eso, no sé, Bizarrap como productor, bueno, Bizarrap arranca como productor y se empieza a derivar en otras plataformas, en merchandising, en muñecos, hay muñecos de Bizarrap, en videos, en intervenciones, instalaciones en el público. Esto es algo súper interesante. Las últimas sesiones de Bizarrap, él lo que hizo es intervenir al público en espacios públicos, público, en España, donde creó una cabina en el centro de Troque de Barcelona, y la gente entraba, no sabía qué era, y escuchaba la próxima sesión que iba a sacar, y él estaba oculto en una cabina, y cuando la gente terminaba de escucharlo, él salía y lo saludaba. Bueno, eso es recontra transmedia, es llevar tu obra a espacios físicos. Hoy en día prácticamente todos los artistas que están en el mainstream están apuntando a esto, ¿no? A la masividad de expansión de su obra. Poder llevar eso chiquito que tenemos, o sea, yo siento como que transmedia, y esto es un gran mensaje para Ignacio del Piso, yo siento que transmedia es agarrar algo que es chico y llevarlo a un universo, crear un planeta, traerlo a un universo, es traer un universo transmedia. Yo hoy en día estoy en un proceso de hacer eso. Obviamente requiere presupuesto, hacer muñecos, hacer merchandising, hacer instalaciones, pero si apuntamos a eso a futuro y si lo buscamos, también es tan simple como buscar transmedia
y buscar otros referentes. David Bowie, por ejemplo, es un referente. Harry Potter, sin ir muy lejos, Harry Potter, Los Simpson son proyectos transmedia, que como lo verán, hay un millón de cosas, desde parques temáticos, te venden las varitas de Harry Potter, es un universo. Y me parece que todos los artistas tenemos que pensar en eso, sin decepcionarnos porque quizás no tengamos los resultados al alcance de la mano, ¿no? Porque está bien, Bizarrap hoy en día es un artista multinacional, internacionalmente conocido, que gana millones y todo lo que quieras, pero un día Bizarrap era el pibe que iba al quinto escalón a filmar raperos y quedarse hasta las 12 de la noche cagándose de frío en invierno, esperando que terminen las batallas y haciendo videitos, mashups, graciosos de las batallas, donde por eso era Bizarrap. Entonces, ¿es imposible? No. Está bien, muchos me dirán, bueno, pero tuvo suerte, qué sé yo. Para mí no existe la suerte en estos casos. Para mí existe el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la claridad para nuestro público. Y acá es donde quiero cerrar y hacer énfasis. Ningún artista llegó al éxito sin trabajo, sin esfuerzo y sin meterle todos los días. No existe. Te pueden decir, tiene plata, tiene esto, tiene lo que, bueno, qué sé yo, tienes hijo de un productor, bueno, pero sin dedicación, sin talento, sin esfuerzo, puedes tener todas las posibilidades que si la gente no te quiere, no te va a querer, ¿no? Por más que seas el hijo del dueño de Sony, si no le transmitís algo a la gente no va a comprar. Entonces, me parece que me gustaría cerrar esto con un par de tips para que puedan desarrollarlo, que es ponerse serio, tener constancia, tener seriedad y agarrar el celular, ponerse alarma, decir, bueno, todos los días de 6 de la tarde a 9 me voy a sentar a componer, o todos los días me voy a sentar a pensar mi propuesta estética, o a trabajar mis redes. Tener una agenda, no procrastinar mucho, a veces es difícil, estamos en Argentina, problemas, quilombo, problemas económicos, dólar, pero en lo posible, siempre y cuando uno tenga las posibilidades, eh, intente enfocarse en eso y trabajar todos los días. Es súper importante trabajar todos los días en nuestra obra. Creo que el laburo del artista y del creativo es algo de todos los días y que uno no tiene que perderse de ahí, ¿no? Lo siguiente que me gustaría decirles es, hay que aprender del error. Esto es prueba y error, la vida es prueba y error y la carrera de artista es prueba y error. Y uno a veces aprende más de las pérdidas y de las derrotas que de las victorias, porque las victorias todos nos aclaman, nos aplauden, pero en las derrotas es cuando de verdad aprendemos. Vamos si el sonido es un desastre o no podemos cantar o pifiamos. Es prueba y error, chicos, chiques. Va de ahí. Em, y por último, me gustaría que el que quiera, le interese y quiera un poco de asesoramiento, me mande sus redes, charlemos, no hay ningún tipo de problema en darles un poco de asesoramiento sobre esto, porque creo que el conocimiento se comparte y es algo que tenemos que darlo, por eso están estos espacios, estos lugares que son para que justamente nos nutramos del otro y de la información del otro. Hay algo que siempre es como, que para mí, yo no soy quien para decir que está bien o que está mal, pero quizás es un error pensar que la copia o la réplica o la imitación es algo que está mal. Em, ¿Por qué no? De hecho, uno de los principios de la poética es que todo es imitación, porque Van Gogh puso el cuadro y se puso a pintar el cielo, a pintar paisajes, y eso es una imitación de la realidad. Todo el tiempo estamos haciendo copias de diferentes realidades. Algunos tienen unas realidades más voladas, otros tienen unas realidades más de lo que vive el día a día. Digo, tenés un David Bowie que te habla de Ziggy Stardust y que bajó del espacio y vino de Marte y vino a salvar el mundo, y tenés un Piti Álvarez que te habla de la vida del obrero en el barrio. Todo es válido.
Lo importante es que uno se crea su propio mensaje, chiques. Muchas gracias. Si quieren buscarme en redes, soy @efectoresaca con K o tipo N. Muchas gracias. Gracias, Lionel, por tu charla. Vamos a seguir con el próximo expositor, que es Emiliano Basile, y que va a presentar el falso documental y la manipulación audiovisual en la era de la posverdad. Te escuchamos, Emiliano. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, mi nombre es Emiliano Basile, yo vengo del audiovisual, dicto hace ya 10 años en la Universidad de Palermo, varias materias relacionadas. Y bueno, en esta exposición quería hacer una reflexión entre algo que hoy en día, que tiene que ver con la poca diferencia que existe hoy en día entre lo que es la ficción y el documental. Y bueno, si nos vamos un poco para atrás en el tiempo, para encontrar registros de estos herramientas de límites entre el documental y la ficción, encontramos en el falso documental como una especie de género iniciador, o mejor dicho, un género que pone en evidencia claramente estas fronteras cada día más difusas entre documental y ficción. Bueno, para hacer un poco de historia y como hacer un recorrido rápido por los como grandes hitos que tienen que ver con lo que es el documental apócrifo, también falso documental, también llamado documental apócrifo, nos remontamos al tiempo en el cual Orson Welles hizo su versión, su famosa versión radial de La Guerra de los Mundos de 1938, donde cuenta la historia que muchos oyentes de radio, porque esto fue una propuesta radial, donde él hacía radioteatro, pero utilizó los elementos, las herramientas, los recursos del documental, en este caso radial, para hacer su puesta teatral de La Guerra de los Mundos. O sea, simuló un informativo de los típicos informativos de la época, como si fuera el noticiero de la radio, en el cual decía que había una invasión extraterrestre que se estaba llevando a cabo en determinadas partes de Estados Unidos, y esto llevó a que, cuenta la leyenda, algunos oyentes lleguen a suicidarse. Bueno, es una historia ya bastante conocida y retomada infinidad de veces por las diferentes cuestiones, incluso los Simpson han hablado de este hecho ya cultural e histórico. Pero para entender el falso documental tenemos que entender primero cuáles son las herramientas que utiliza el documental tradicional, o el denominado documental tradicional o convencional, ¿no?, en la jerga popular. El documental tradicional, y ponemos el ejemplo de Nanook el Esquimal justamente porque es el primero que se consolidó como documental en todas estas características, y el primero en el que fue criticado y puesto en crisis, ¿no? El valor de verdad que Nanook el Esquimal, película de Robert Flagler 1922, realmente transmitía sobre la vida de este esquimal que estaba filmando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que con el tiempo supimos todos que ese esquimal al que veíamos cazar con un arpón, como vemos en el fotograma, en realidad, para el tiempo en el que se filmó el documental, ya utilizaban recursos y herramientas mucho más tecnológicas los esquimales para cazar. Ahí empezamos a ver esta manipulación que hay desde el artista y desde la ficción a la hora de realizar el documental. Ahí se empiezan a ver los cruces entre la ficción y el documental. ¿Qué tiene entonces este documental tradicional como norma, ¿no?, como hito? Y es el valor de verdad. Para construir el valor de verdad, ¿qué quiere decir? Que lo que nosotros vemos y escuchamos en ese documental tradicional no puede ser criticado o puesto en duda por nosotros. Hay algo que se construye desde cierto lugar de saber, ¿no? Si nosotros vemos como un
esquimal realiza determinadas prácticas que nosotros desconocemos y hay una voz narradora que nos dice con firmeza y lujo de detalles las prácticas que el esquimal realiza, nosotros no tenemos por qué cuestionar, no tenemos por qué dudar de ese lugar de saber. Bueno, entonces, esos son elementos que van construyendo la noción de verdad en aquello que estamos viendo, en este caso el documental tradicional y en este caso específico el esquimal. Entonces, el documental tradicional, como tenemos acá en este caso también una placa de famoso documental de leones de Discovery Channel, que puede ser de cualquier otro animal, o Animal Planet, o como quieran llamarle, sucede la misma lógica, ¿no? Vemos a los leones en su hábitat natural y realizar distintas actividades, y hay una voz que se como de saber que dice y nos explica cómo es ese accionar, por qué reaccionan, cómo cazan, cómo se reproducen, cómo se viven, duermen en manada, cómo se mueven, etcétera, 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 ¿no? Y a esta voz narradora se le suma material de archivo, ¿no? Que puede ser, no en este caso de los leones, pero sí en un documental de History Channel, por ejemplo, material de archivo, puede ser un documento, puede ser una filmación de algún tipo, ¿no? Material que den cuenta de esa veracidad de lo que estamos escuchando. Y después el especialista que viene a confirmar, o sea, entrevistado para el documental, que viene a confirmar lo que esa voz narradora omnisciente nos está comentando. ¿Qué hace entonces el falso documental o el documental apócrifo? Y acá tenemos otro de los hitos de la historia del documental apócrifo. Acá, antes hablamos de radio, ahora hablamos de televisión. La llegada del hombre a la luna, ¿no? Vimos esa filmación, podemos verla todavía, debe estar en YouTube, de este hombre que llegó a la luna y hoy en día también todos sabemos que esa bandera de Estados Unidos flameaba en una luna donde en teoría no hay ningún tipo de gravedad, con lo cual era ni viento, por ende, entonces no hay posibilidad de que esa bandera flamee. Y hoy se sabe que fue filmado en un estudio, ¿no? Algunos dicen que fue Stanley Kubrick, convocado por la NASA y la CIA luego de 2001 Odisea del Espacio y el grado de realismo que había logrado esa película 2001 Odisea del Espacio en la filmación del espacio exterior, para que filme esa especie de batalla que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a ver quién primero llegaba a la Luna, la llegada a la Luna y la transmita por televisión. También sucede esto en el cine de terror, ¿no? En el cine de terror, la idea del falso documental, ¿no? La historia de grupo de realizadores que fueron a filmar un documental a un lugar insospechado y fueron atacados, y hoy en día, así empieza la película, o así se propone al menos, se encontró la grabación de esos documentalistas, y lo que la película misma es ese documental que intentaron realizar hasta que fueron atacados y acribillados por los caníbales en este caso, la película de Ruggero Deodato de 1980, o Octo Caníbal, famosa película de culto, o sacar en el tiempo el proyecto Blair Witch, que toda la campaña publicitaria se construyó en esta idea, ¿no? Se encontró material, dan cuenta de unos documentalistas que ingresaron en un bosque a tratar de filmar a la bruja de Blair, bruja que nunca vemos en la película, entre otras cosas, ¿no? Pero con cierto valor de verdad, ¿no? Entonces, como el caso del hombre que llega a la luna, como el caso de la nuca del esquimal, como el caso de Tom Wells y su Guerra de los Mundos, acá para que funcione como falso documental tiene que tener los recursos del documental tradicional, los elementos constitutivos del documental tradicional, el valor de verdad, ¿no? A todos esos que mencionamos, ¿no? La voz omnisciente, dijimos el material de archivo y dijimos también los especialistas entrevistados, acá se asuma la idea del detrás de escena, ¿no? La idea del making of, esta cámara en mano
¿no? Que da cuenta de un movimiento desprolijo, todavía no editado, de esa construcción de ese documental que estaba en proceso e interrumpido por, en este caso, los crímenes de la bruja de Blair. Entonces, estos son los condimentos que hacen que nosotros entremos en esta ficción a partir de este valor de verdad, a partir de esta realidad que el documental construye. El mockumentary es otra manera de denominar este falso documental que tiene que ver con la comedia, ¿no? El documental de comedia, ¿no? Y Woody Allen hizo una película muy interesante en 1983 que se llama Selig, donde justamente lleva al extremo este recurso, ¿no? Nosotros vemos la película de un hombre que, interpretado por Woody Allen, como tantas veces Woody Allen protagoniza sus películas, que a la vez tiene problemas psicológicos, como tantas veces los problemas psicológicos atraviesan todas las películas de Woody Allen. En este caso, el personaje tiene un problema de personalidad que se transforma su personalidad cuando está con personajes que son diferentes a él, ¿no? Como un tema de inferioridad. Entonces, cuando habla con gente de color negra, de piel negra, él se convierte en negro. Cuando dialoga con rusos, se convierte en un ruso. Bueno, ese es el chiste de la película, que lleva al extremo para que nosotros nos demos cuenta que lo que estamos viendo es mental. Esto es parte de el trabajo que hace, que se recupera hoy en día, ¿no? Se lleva al extremo el valor de verdad para ponerlo en un límite ya de lo absurdo y que nosotros comprendamos que lo que estamos viendo no es un documental, sino una ficción, o un falso documental, o un documental apócrifo, o en este caso un documentario, ¿no? Ligado a la comedia. Pero sin llegar a ese absurdo, siempre se utilizó esta manipulación del audiovisual, y acá tenemos un caso muy interesante que tiene que ver con la manipulación política, ideológica, ¿no? Este documental está en Netflix, se llama Five Come Back, ¿sí? Y es un documental de 3 episodios donde 5 directores famosos, Spielberg, Guillermo del Toro, etcétera, hablan de 5 directores famosos del periodo clásico que participaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hicieron? El caso de Frank Capra es muy interesante, que se llama, él toma uno de los documentales que hace Hitler para promocionar el partido nazi y lo interviene con esas mismas imágenes, lo reedita, le cambia el sentido y construye Preludio de Guerra, documental que también está en Netflix, asociado y que lo pueden ver, donde cambia todo el sentido, pone en un lugar absurdo a los nazis y establece la necesidad norteamericana de combatir y terminar con los nazis en la Segunda Guerra. No estamos hablando del momento en que Estados Unidos interviene en la Segunda Guerra contra el régimen alemán. Bueno, un poco esto para que vean también la cuestión alemana, y para finalizar y terminar con esta cuestión, otra vez ligado al absurdo, a la parodia y a la sátira social, por supuesto los Simpson, que hablan de todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad y con la cultura popular y masiva. También hablaron de falso documental, y hay un capítulo que se llama Homero el Malo, donde Homero tiene, vamos a decir, un problema con la niñera que fue a cuidar a Bart y a Lisa, y por los medios de comunicación, otra vez la televisión, es convertido en un monstruo, ¿no? En un monstruo acosador de la niñera. Algo completamente, también, los Simpsons lo lleva al extremo, mostrar cómo se convierte en un monstruo, o en este caso en un villano, a un personaje que no lo es, ¿no? Es interesante, me parecía, rescatar esto, justamente porque hoy en día esta cuestión de la manipulación audiovisual está presente, y mucho, en los medios masivos de comunicación, muy presente en la televisión y muy presente en las redes sociales. Han escuchado hablar de fake news, y etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una práctica evidente, sin llegar al extremo de la sátira o el absurdo, para que nos demos cuenta del todo, ¿no? Entonces está en ese linde donde es importante que nosotros desconfiemos de aquello
y pongamos en duda siempre aquello que se nos presenta como un documental con cierto valor de verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emiliano, por tu presentación. Vamos a pasar ahora con Fabián Esteban Luna, que nos va a presentar el Fuera de Campo Sonoro Activo, 3 grados de intervención audiovisual. Fabián, ¿estás por ahí? Sí, ahí estoy. Estoy habilitando la cámara, a ver, un segundito. Sí, Ahí va. perfecto. Bueno, muy bien, Fabián, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación a participar de este espacio. Les voy a comentar el área que quería abordar. Mi área de trabajo está vinculado con la cinematografía, el montaje y específicamente, más particularmente, el área de la sonorización y musicalización de imágenes. Este trabajo aborda un área que ya ha sido tocada, desde luego, por otros realizadores y en el mundo cinematográfico, fundamentalmente basado en los análisis de Michel Chion, entre otros. Y quería destacar el punto de, si se quiere, o por lo menos es la pretensión de poner un aporte a esta área, sería la de diferenciar y desgranar, no sé si vale el término, el procedimiento de edición aplicado en el fuera de campo sonoro. Para eso les voy a compartir una breve presentación. Ahí voy, un instante. Ahí. Allí. Puede ser que se está viendo algo ahora. Ahí va, ahora sí se ve. Bueno, perdón, empecé por la parte final, va a la inicial. Y esto trata sobre lo siguiente, sobre el fuera de campo sonoro, específicamente el activo. ¿A qué se refiere? A aquellos emisores acústicos sonoros que no son vistos en la pantalla. Es algo ya nombrado, como comenté anteriormente, y aplicado en el mundo de la cinematografía. Y en este sentido, estos sonidos, estas fuentes acústicas, que no son vistas, repito, en el encuadre de la imagen, plantean específicamente interrogantes que interpelan al espectador e incluso simulan interpelar también a los protagonistas o seres vivos que se encuentren allí dentro del plano. Interpelan en el sentido de hacernos preguntas sobre el origen, el comportamiento de esas fuentes acústicas, qué es lo que se escucha, de dónde proviene, a qué distancia se encuentra, por qué sucedió, etc. En este sentido, este trabajo aborda, como comenté, pretendo ahí desgranar un poquitito más, 3 modos de aplicación de este procedimiento que los realizadores utilizan en los audiovisuales. Previamente comento el concepto del fuera de campo sonoro acústico. En el campo proviene del área de otros campos, como el visual, desde luego. En el campo visual tenemos el encuadre mismo, acá tenemos a la cumpleañera, y mientras estemos viendo y visualizando imagen de ella en el cuadro, no necesariamente vamos a tener indicios de lo que ocurre fuera de ese cuadro, en el campo, si se quiere, fílmico, fotográfico incluso, salvo que veamos detrás de ella a alguien, alguno de los invitados, etcétera, y nos dé indicio de que esto está sucediendo en determinado espacio y tiempo, si se quiere, y circunstancia. Y podemos tener todo un film con un encuadre cerradísimo, en donde vemos la cara de cumpleañera, el corte, el primerísimo primer plano de ella cortando la torta, los pies en el momento de bailar, pero salvo que, si esto sería fotografía,
repito, si no veríamos nada dentro del cuadro que nos indica algo más allá de ella y las partes que de su cuerpo que acabo de describir, no tendríamos nociones de lo que hay fuera del campo. En el caso diferente es lo que ocurre en un audiovisual. Mientras vemos dentro del cuadro de la imagen y fuese totalmente cerrado, podemos, gracias a lo sonoro, ampliar y extender el imaginario, nosotros como espectadores, de lo que también sucede en ese espacio. Entonces, esto nos ocurre en el mundo cotidiano, digo, nosotros tenemos un rango de visualización acotada, no tenemos una visualización de 360 grados. El caso de la cinematografía o de un audiovisual, bueno, es un caso más particular. Yendo a otro punto, Gion comenta que el concepto del fuera de campo sonoro requiere de un vínculo necesario, obligado, en relación a lo que estamos viendo en pantalla. ¿A qué se refiere? O hago esta pregunta, ¿no? Y la hacen otros teóricos al respecto, que en sí mismo lo sonoro, si nosotros escuchamos algo a nivel sonoro, no necesariamente nos ofrece indicios sobre que hay algo fuera de campo visual. ¿A qué me refiero? Si yo les hago escuchar este fragmento, no sé si se escucha allí algo. ¿Puede ser? Sí, sí, se escucha. Bueno. Hay una ambulancia y demás. Si escuchamos esto, no tenemos nociones sobre, se hace imposible saber qué está fuera de campo y qué está dentro. En este sentido, para eso requerimos ver en imagen qué hay dentro del campo y qué queda fuera de él. Entonces, yendo ahora al punto de esta desgranado, vamos a decir, de estas áreas, los fuera de campo sonoros activos, es un caso particular de los sonidos en términos genéricos del fuera de campo sonoro, como había comentado al principio, que generan un interrogante, una curiosidad, que nos instan a saber más, conocer más de aquello que se escucha y que no vemos a esos emisores. Voy a comentar tres modalidades que se aplican en el mundo audiovisual. Y estas son, la primera, las que crean un interrogante de un modo doble, es decir, en los espectadores y en los personajes o seres vivos que se encuentran allí. ¿Puede ser que se esté viendo algo de imagen en este momento? ¿Y se escuche? Sí, sí, vemos y escuchamos. Perfecto. Aquí yace Balin, hijo de Fundin. Voy a adelantar un poquitito más. Y cuando comento en esta instancia en donde se crean interrogantes en el público y en los espectadores, me refiero a situaciones como estas, por ejemplo, en donde un personaje Una sombra se mueve tira en la oscuridad. un objeto en un foso. No podemos salir. Ya vienen. Escuchamos todo eso que cae. Ahora, escuchemos lo siguiente. Tú, insensato. Tírate tú la próxima vez y líbranos de tu estupidez. Ahora.
eso que se escuchó allí y que no se ven las fuentes emisoras, ese objeto que despertó, algo en ese foso, provoca en forma dual, como comenté anteriormente, un interrogante tanto a los protagonistas como a nosotros. La siguiente modalidad, esa es la forma más habitual, es en donde los realizadores audiovisuales plantean interrogantes a los personajes específicamente y no a nosotros, causándoles intriga a ellos. Y en este sentido, a diferencia de nosotros como espectadores, que ya sabemos de qué tratan esas fuentes sonoras, de dónde provienen, qué los provocó, por qué motivos se generaron. Voy a poner un brevísimo fragmento en donde tenemos un personaje que está esperando a un persecutor que va a venir por detrás de la puerta y que nosotros ya previamente, y lo escuchamos, perdón, ahí. Bueno, lo voy a cortar un poquitito. Alguien sube una escalera y nuestro personaje lo aguarda previo a que nosotros en planos anteriores hemos visto y vimos quién es el personaje que está por subir, qué arma tiene, qué ha hecho anteriormente con otros personajes, a diferencia de este otro protagonista que no lo sabe. Es decir, tenemos mucha más información de ese fuera de campo sonoro activo específicamente para el protagonista o algún ser vivo que se encuentre allí. Y el último de los casos sería inverso, en donde el fuera de campo activo está dirigido a los espectadores, a nosotros. Y por los indicios actorales, narrativos mismos, sabemos que los protagonistas saben de qué tratan esas fuentes acústicas que no son vistas en la pantalla. Por ejemplo, este fragmento. Ese sonido. Finalmente, terminamos de ver cuál es el origen de la fuente acústica. Y este direccionamiento planteado en el fuera de campo sonoro activo está específicamente dirigido a nosotros, a los espectadores, quienes no tenemos visualizado ese fuera de campo, ese emisor acústico que se escucha allí y que sí sabemos por las características actorales o narrativas, sabemos que ellos sí lo saben. Finalmente, en este caso, se termina por revelar esa fuente acústica, pero en un principio esto está siendo advertido por los personajes y no por nosotros. Es decir, en este caso se invierte en la situación en donde los personajes tienen más información, están con una situación de ventaja, a diferencia de ventaja informativa, si se quiere, a diferencia de nosotros. Cerrando con esto, 3 ventajas de la modalidad del fuera de campo sonoro, aplicados por los diseñadores audiovisuales, plantean y abren estas posibilidades de elaboración en los diseños para afectar e impactar en las narrativas con estas 3 estrategias vinculadas con estos interrogantes planteados a los espectadores, a los personajes o a la vez sobre unos y sobre otros. Así que, bueno, eso era el planteo a compartir. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Ustedes. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente expositor, que es Francisco Gallego, y que nos va a presentar El viaje del héroe del cómic al cine, adaptación de textos icónico-narrativos al discurso audiovisual. Muy bien, Francisco, te escuchamos. Buenos días, buenas tardes, buenas tardes ya, sí, ya es la 1:30 por aquí, creo que por allá ya está avanzada la tarde. Bueno, me presento, mi nombre es Francisco Gallego Escobar, soy docente ocasional
vinculado a la institución universitaria Pascual Bravo de Medellín. Pertenezco al grupo de investigación ícono del departamento de diseño de la institución y coordino un semillero de investigación que es el semillero OVNI. Además de eso, OVNI, pues específicamente, que es pertinente de alguna manera lo que vamos a trabajar, trabajo con los estudiantes procesos de creación narrativa enfocada hacia cualquier medio visual, audiovisual, sonoro, en el que se puedan contar historias, pues que prácticamente todos. También acompaño una materia, una asignatura que se llama narrativa visual, y es una asignatura que es muy básica y abre las puertas en el profesional de diseño gráfico de la institución. Abre las puertas a todo el tema de la narrativa, de la construcción pues, de historias, ya sea en cómics, con fotografía, en audiovisual, etcétera. Entonces, de alguna manera, todo ese trabajo que he venido haciendo en los últimos 2 años y medio que estoy acompañando la asignatura, y al mismo tiempo, desde mis estudios de posgrado, yo soy comunicador social periodista, pero soy magíster en educación, y uno de los trabajos que empezamos, o que empecé pues como principio de esta investigación sin concluir porque sigue creciendo constantemente, alrededor de los cómics y de la relación formativa que tienen los cómics con la sociedad, con la cultura, con el aula, en fin, con un montón pues de cuestionamientos específicos. Entonces, en ese sentido, desde el contexto de lo que he venido yo investigando, porque además pues no solamente he investigado el cómic desde lo formativo, también lo he trabajado desde lo narrativo, porque al final de cuentas es mi principal enfoque de investigación, el contexto narrativo. También he sido docente por mucho tiempo de materias audiovisuales y de producción audiovisual. De alguna manera, esa relación entre lo audiovisual, entre lo cinematográfico, entre el contexto del cómic, me llevó, y todos esos estudios y el trabajo con los estudiantes me llevó a proponer una serie de ideas alrededor de los problemas que se ven en el momento en el que se adaptan historias de cómics al cine. En un principio, cuando empezamos a hacer este ejercicio, o los ejercicios que estoy haciendo con los estudiantes y que estoy trabajando por mi cuenta, lo primero que notamos es que en las primeras etapas del desarrollo de las adaptaciones de los personajes de cómics al cine, o de las historias de cómics al cine, se empezaron a cometer un montón de errores que lo que hacían era que generaban productos de muy buena calidad. Entonces, ahí hay que hacer una aclaración antes de continuar, y es que obviamente la calidad en el contexto cinematográfico, en el contexto del cómic, a pesar de que los dos son medios narrativos, tienen dos formas muy diferentes de acercarse. El hecho de que el cómic permita el tratamiento de historias más fantásticas, de historias no tan completas y no tan concretas, incluso un poco llenas de huecos desde lo narrativo. Y es un fenómeno de alguna manera que responde a la forma como se construyen las imágenes en el cómic. El tema del dibujo hace mucho más aceptable ciertas cuestiones, así sean dibujos muy realistas, pues siguen siendo dibujos que permiten de alguna manera identificarse más claramente con los contenidos, con los personajes, o incluso aceptar los temas fantásticos, mucho más, pues a estar más abierto a esos temas. Entonces, empezamos pues como a trabajar en el proceso, y una de las cosas que nos damos cuenta es que definitivamente uno de los grandes problemas es que la mayoría de los teóricos estudiosos tanto del cómic y del cine tienen un problema al momento de definir los géneros narrativos en términos de cada uno de estos medios. Y el problema grande es que tanto el cine como el cómic son dos medios completamente diferentes, desde la forma en que construye
esa comunidad discursiva alrededor de su arte. Los términos a los que se refieren el cine cuando habla de géneros son muy diferentes a los que dice el cómic cuando habla de géneros. Entonces, de alguna manera la presentación que está colgada en la página, en las presentaciones, pues en los portafolios de presentaciones del evento, lo primero que yo trato de hacer es como hacer un recuento un poco, es un poco más largo la presentación, aquí voy a tratar de resumirlo por temas de tiempo, de ese desarrollo histórico de qué son los géneros, ¿cierto? ¿Qué es un género literario? ¿Cuáles son los géneros literarios? ¿De dónde aparecen? Entonces hablamos de los géneros literarios desde los griegos y luego cómo vamos llegando pues como a lo que hay ahora. Y entonces, de alguna manera, empiezan a aparecer unas diferencias muy grandes cuando hablamos del cine, partiendo obviamente de la literatura, porque mal que bien, la literatura influencia demasiado esa construcción de los géneros muy al principio en el cómic y en el cine. Y es claro que los dos se influencian casi que al mismo tiempo, porque el mismo año que se exhibe la primera película de los hermanos Lumière, también se publica el primer cómic, que es El Niño Marín, ¿cierto? En el periódico en Nueva York. No recuerdo el nombre de este hombre, pero es fácil pues encontrarlo si alguien quiere investigarlo, es pues, historia patria de los cómics. Entonces empiezan a darse cuenta y el problema grande es que los géneros en el cine, aunque también obedecen a temas estéticos, están construidos a partir del problema que tiene el cine, que es la imagen en el movimiento, ¿cierto? Es decir, cómo representa uno esas imágenes en movimiento desde el punto de vista de lo narrativo. Entonces, claro, entonces el género es un problema narrativo. Mientras que en el cómic no. En el cómic es un problema físico, es un problema de formato. Los géneros del cómic son, si son seriales, si son autoconcluyentes, si son pequeños y van en un periódico, o si son propios y tienen su propia publicación, aparte de otras publicaciones, ¿cierto? Entonces, el cómic nace como tiras cómicas que se publican en los periódicos y luego aparecen los comic books, los libros de cómics y luego aparecen las novelas gráficas. Pero ¿cuál es la diferencia entre la novela gráfica y el comic book? El libro de historietas. Si es prácticamente lo mismo, si estamos hablando que desde el punto de vista físico son muy similares. La diferencia es que el libro de historietas se construye y se produce desde lo serial. O sea, la idea de cada una de esas historias que aparecen en esos comic books de principios del siglo XX, pues, del 30 y del 40, estamos hablando que Superman aparece en el 38, Batman en el 39, esos personajes, esas historias, por diseño, están pensadas para que sean seriales. Entonces, esos personajes nunca van a solucionar sus conflictos. Nunca van a solucionar sus conflictos. Están pensados para que sean conflictos que no se solucionen, porque en el momento en el que Batman soluciona el trauma que tiene por la pérdida de sus hijos, de sus padres, inmediatamente pierde la razón por la cual ser Batman. Y ahí viene uno, de alguna manera, una de las críticas muy personal, porque tengo clarísimo que muchos de mis compañeros en el área del cine están de acuerdo conmigo, es la crítica que le hago yo, por ejemplo, el Batman de Nolan. Nolan lo pone a que deje de ser Batman porque le matan a la novia, cuando es principalmente la primera característica que hace que él decida ser Batman, es la injusticia que se comete con la muerte de sus padres, o la forma como él lo ve, pues de alguna manera. Dejando a un lado la discusión de que si Batman es una persona cuerda o no, si tiene un montón de... Hay muchas teorías alrededor, me encanta la que dice que el personaje de Batman no nace de una mente torcida o enferma, sino que nace de un pensamiento infantil, ¿cierto? Es la idea infantil
de ese niño al que le mataron los padres. En cualquier caso, si uno se pone a mirar desde el punto de vista narrativo, pues claro que hay relaciones entre el cómic y el cine, y la mayoría de las historias siguen las mismas estructuras. Si usted lo analiza desde las formas clásicas de análisis de las estructuras narrativas, principio, desarrollo final, 2 puntos de giro, 3 actos, lo que sea, obviamente funcionan porque están muy bien construidas. Pero si usted lo mira desde el punto de vista más desde lo antropológico, desde lo sociológico, desde la teoría de Campbell, te das cuenta que los personajes están construidos más para ser esos seres míticos, para que la historia sea precisamente ese que influye realmente en el asunto. Entonces, cuando nos damos cuenta de ese problema, el primer problema es lo que es serial debe adaptarse en lo serial, y lo que es autoconclusivo debe adaptarse en autoconclusivo. Entonces empezamos a darnos cuenta del primer problema, pero eso se va a solucionar. ¿Qué es lo que pasa? Los seriales de cine, los seriales de cómic funcionan mucho mejor como seriales de televisión, mientras que las novelas gráficas funcionan mucho mejor como películas. Y ahí está el primer aprendizaje. Yo en el ejercicio pues, que hice, que monté en el proyecto, entrego varias lecciones. La primera es que las historias de origen hacen un buen viaje del héroe, como lo propone Campbell, ¿cierto? Entonces se puede adaptar fácil en cine. La segunda lección es continuar la franquicia para ver la grabación. La lección es que las segundas y las terceras partes no pueden basarse en el personaje principal, tienen que presentar personajes nuevos que tengan su propio arco. La tercera es que las novelas gráficas son buenas. Francisco, la séptima es que estamos perdiendo tu audio. son 9. Estamos con problemas en tu audio ahora en esta última parte. ¿Me escuchan ahí? ¿Está todavía mal? Ahí mejoró. Listo. Ya es momento de ir terminando. Sí. Tratar de adaptar también los personajes, no solamente las historias. Construir historias nuevas, no solamente adaptar las que ya existen en los cómics. Y en conclusión general, es tener en cuenta el tema de la necesidad transmedia, ¿cierto? Cómo se adapta bien un contexto de un medio a otro. Y para eso pues hay que ir a Jenkins, hay que ir a Scholar, hay que revisar lo que dicen ellos, pero es muy importante tener eso en cuenta cuando hacen la simplemente hacerlo como lo habían hecho tradicionalmente, bueno, llevarla exactamente igual como hacen Harry Potter, y hay unas cosas que hay que considerar más a fondo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Vamos a pasar a la siguiente expositora, que es Sara Bolaños, que nos presenta Narrativas Transmedia Pixar Planeta. Sí, Sara, dale. Sí, ya comparto contenido. Dale, te escuchamos. ¿Ahí están viendo? Sí, se ve perfecto. Dale. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sara Bolaños Vázquez. Yo soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma en Cali, Colombia. Pues el día de hoy quiero presentarles un proyecto que nació como una investigación-acción y derivó en una narrativa transmedia, la cual se llama Pixar Planeta. Esta narrativa la llevamos a cabo por medio pues, de una investigación, como le decía anteriormente, en el semillero pues, de comunicación que hay acá en la universidad, y fue realizada por Estefanía Cañas, Javier Montes y quien les habla, Sara Bolaños. Bueno, pues este proyecto se llama Diseño de una narrativa transmedia para el fortalecimiento de la cultura fandom del universo Pixar. Bueno, esta idea surgió gracias a que, como muchos conocen, Pixar es un estudio de animación muy reconocido por sus películas tales como Toy Story, Monsters Inc., Valiente, Cars, entre otras pues muy famosas, las cuales empezaron como a desarrollar ese sentido de pertenencia o de identificación por los fans. Como pueden ver en la tercera imagen, las personas empezaron a identificarse mucho con las historias que hacía Pixar, entonces empezaron como
como a crear una comunidad en la que compartían gustos por los personajes, por las historias, por todo lo que se planteaba ahí. Entonces, es ahí cuando los fans empezaron a ver que en las películas se ocultaban elementos que eran de otras películas. Como podemos ver acá, hay elementos como la pelota de Toy Story y la vaquerita Jessie, que no tienen nada que ver con Monster Inc., pero que están ahí presentes y que hacen como un tipo de cameo en el cual como que las personas que sepan de las películas de Pixar como que identifican que ese es un elemento que no tiene nada que ver ahí. Así también se puede ver en otras películas como en Los Increíbles, y también les llamó muchísimo la atención que había una como compañía ficticia llamada BNL, que también estaba en muchas de las partes pues como de este proyecto, de estas películas, perdón. Entonces este tipo de especulaciones y como de teorías empezaron a hacerse tan grandes en la comunidad que un crítico de cine llamado John Negroni hace un libro que se llama La teoría Pixar. La teoría Pixar básicamente es una teoría que explica cómo es que las películas de Pixar están conectadas. O sea, cómo es que Toy Story está conectado con Monster Inc., con Valiente, con Cars, que a simple vista uno como que no encontraría, digámoslo así, como un poco de relación, pero que este autor pues la verdad lo hace de una manera que uno pueda entender y que uno diga como que bueno, sí, la verdad estas películas sí pueden estar relacionadas de alguna u otra forma. Pero como les decía, esto no es propio de Pixar, o sea, Pixar no dijo, listo, voy a plantear o voy a esconder exactamente estas cosas en las películas, sino que fue algo creado por los fans. Gracias pues a la pandemia del COVID, las personas empezaron a tener muchas maratones o a quedarse mucho tiempo en casa, a lo que desarrolló que estas personas como que les gustara más hablar de este tema de la teoría Pixar, se hicieran muchísimos más videos, youtubers intentaban también como explicar esta teoría porque es pues un poquito larga, pero no había un espacio digital en donde los fans pudieran intercambiar conocimiento o pudieran, digámoslo así, hablar de esta teoría. Entonces es ahí cuando nosotros decidimos crear Pixar Planeta, que es una narrativa transmedia en la cual nosotros queremos que los fans se sientan a gusto con un espacio en donde puedan intercambiar teorías, donde puedan intercambiar conocimiento desde todas las partes del mundo, pues dado que es en plataformas digitales. Entonces, bueno, pues nosotros decidimos plantear la siguiente pregunta problema en nuestra investigación, y es cómo se puede fortalecer la cultura fandom del estudio cinematográfico de animación Pixar a través de una transmedia. A lo que nosotros consideramos que la metodología adecuada y el tipo de estudio pues es una investigación aplicada de tipo exploratorio, en la medida de que es una investigación cualitativa en un tema poco estudiado de una investigación aplicada. El método es un método inductivo y el ámbito de aplicación es la inversión en el estudio de animación Pixar y sus producciones, y también queríamos aplicarlo con personas que tuvieran un conocimiento bajo, intermedio o alto de la teoría Pixar. Bueno, el desarrollo metodológico, como pueden ver, se desarrolló en 5 etapas. La primera, identificamos los elementos que componen la narrativa transmedia. Esto tiene que ver pues con todo lo que es la investigación de autores que hablan de las narrativas transmedia y todo pues el conocimiento teórico que teníamos que adquirir. La etapa número 2 pues es caracterizar cuáles son las prácticas culturales de estos fanáticos, qué les gusta, qué hacen, cuánto tiempo duran en redes sociales y todo pues estos asuntos. La etapa número 3 ya es como tal formular el proyecto y bueno, y decir en qué plataformas, digámoslo así, sería lo ideal para compartirlo. En la etapa 4 la desarrollamos como tal y miramos cómo iba a empezar a hacer como el cubrimiento de esta narrativa a través de las redes sociales, y en la 5, que es en la etapa en la que estamos, decidimos que íbamos a hacer como una evaluación a ver si esa estrategia había servido. Bueno, entonces en cuanto a la etapa 3 y 4 que les decía que es el desarrollo del proyecto, pues empezamos a buscar qué nombre le podríamos poner a esta narrativa transmedia. Como les decía, hay muchos elementos que se encuentran en las películas y uno de los elementos característicos es este carro que aparece por primera vez en Toy Story y que es de una pizzería que se llama Pizza Planeta. Este carro también aparece en Cars, y entonces nosotros decidimos que sería muy chévere como emplear ese elemento para nuestra narrativa, y en vez de ponerle pizza, pusimos Pixar Planeta.
Como pueden ver, los elementos son como muy galácticos, como muy de atravesar como portales, porque consideramos que la narrativa transmedia como que puede ir evolucionando y también pues como ir viajando a través de todos los mundos de las películas y de diferentes épocas, como pueden ver. Entonces decidimos que iba a ser como, digámoslo así, un planeta, y pues todo tiene que ver como con lo espacial. También decidimos que la forma en la que íbamos a integrar toda esta narrativa transmedia y que los fans pudieran saber que es nuestra narrativa transmedia, Pixar Planeta está presente en varias plataformas, decidimos crear un personaje que se llama Pixie. El nombre se lo dimos gracias a que consideramos que este personaje es un pixel que puede transformarse en cualquier objeto o personaje de las películas. Entonces, pues como pueden ver, es una primera versión. La primera, como tiene los colores también característicos de Pixar y pues de nuestro proyecto, y las otras versiones que también como que decidimos hacerlas súper amigables y como con esa temática de Pixar. Los plots, o sea, como en donde va a estar condensada nuestra narrativa transmedia, consideramos que iba a ser importante hacerla en las redes sociales, como en Instagram y en Twitter, hacer un cómic en donde se podría explicar la narrativa y también la teoría Pixar, perdón, y un podcast y pues la página web que condensa, digámoslo así, todo. Ya les voy a explicar a fondo que planteamos para las diferentes plataformas. Bueno, en Instagram, como pueden ver, decidimos que nuestro usuario no tenía que tener ni un poco de números, ni renglones, ni nada, para que fuera como de fácil acceso y que lo pudieran encontrar mejor. Entonces, nuestro usuario es Pixar Planeta, también nos pueden comenzar a seguir. Y este Instagram lo maneja Pixie, nuestro personaje. Es como, digámoslo así, como el encargado de promover las otras plataformas. O sea, ahí es como la principal red social en donde aparece todo. También hay timelines, que son como un orden cronológico en el cual uno debe ver las películas para poder entender la teoría Pixar. Y también pues hay fan arts que son pues como los fanáticos han hecho, digámoslo así, como animaciones o retratos, obras artísticas y todo eso. Entonces también les pedimos el permiso de que lo podamos publicar ahí, y ahí pues se comenta, les da pues como que hay dinámicas y todo eso en torno al trabajo. Por otro lado está el cómic, que es, digámoslo así, un elemento súper importante para nuestra narrativa, porque en él se condensa lo que es la teoría Pixar. Le decidimos poner teoría Pixar para Dummies porque es una guía en donde plasmamos cómo podemos entender la teoría Pixar y, digámoslo así, pues como de una manera muy sencilla. Esta también es narrada por Pixie, pues que es nuestro personaje, y en YouTube, para las personas pues que no puedan leer el cómic o que no tenga tiempo, es como un cross media para poder que puedan escucharlo. Entonces en YouTube también lo encuentran narrado. Por otro lado, decidimos hacer un podcast el cual se llama Pixar Universo de Teorías. En él, todas las teorías que nos mandaban los fans diciendo, no sé, vi que Luca supuestamente es la evolución de los monstruos de Monster Inc. Entonces nosotros investigábamos acerca de esa teoría y la hablábamos en cada pues capítulo del podcast. Como pueden ver, hay teorías súper locas, como de que Nemo nunca existió, que Carl, el anciano de App, murió al inicio de la película. Entonces es un espacio en donde charlamos de esas teorías, pues el equipo que les mencionaba al inicio. El Twitter también lo maneja Pixie. Es un Twitter en donde ponemos los easter eggs, que son como imágenes en donde vemos que hay elementos de otras películas. Entonces los ponemos y decimos, bueno, ¿ustedes qué creen que por qué está la pelota de Toy Story en Monster Inc? Entonces ahí se habría, digámoslo así, un tipo de debate en redes sociales, especialmente en Twitter, en donde las personas decían, bueno, yo creo que esto es por esto, o planteaban nuevas teorías. Entonces, pues es un espacio para los fans. Y por último está nuestra página web. En nuestra página web, como pueden ver, también es como un diseño muy galáctico y nunca nos salimos como de ese concepto. Y pueden encontrar el cómic, los enlaces al podcast, nuestras redes sociales, también, digámoslo así,
Hablamos de nuestro proyecto, o sea, como tal, cómo nació Pixar Planeta, quiénes somos y todo eso. Entonces es, digámoslo así, como el lugar en donde está condensado todo nuestro proyecto y pues también pueden ir a visitarlo. Bueno, como conclusiones preliminares de nuestro proyecto, pues destacamos la creatividad del tema escogido. La verdad, desde que nos inscribimos a este encuentro, consideramos que nuestra bandera es la creatividad y la innovación, porque pues es un tema que no muchas personas lo han tocado y que hacer una narrativa transmedia de esto nos pareció muy creativo y divertido. También destacamos la nueva utilización, la utilización de nuevas formas de comunicación, perdón, como lo es las narrativas transmedia, que la verdad, pues estudiando comunicación social es una muy buena idea para cualquier tema que nosotros queramos hacer y pues más que todo eh, encontramos que la mejor forma de fortalecer esta cultura fandom fue haciendo una narrativa transmedia, pues que en este momento nos encontramos evaluando todos los resultados, pero que la verdad nos despedimos súper felices y súper confiados de que esto funcionó y que puede también funcionarle a otras personas. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Sara, por tu presentación. Vamos a pasar ahora a Santiago Lucano, que va a presentar realidad aumentada en el futuro de la animación. Muy buenas tardes, me voy a permitir compartir la pantalla. Sí, claro, te escuchamos, Santiago. Listo. Bueno, muy buenas tardes, soy Santiago, soy docente de la Universidad UTE de Ecuador. El tema que voy a proponer el día de hoy nace a partir de una investigación que estamos trabajando con un equipo de docentes de la carrera de Comunicación y Diseño, que trabaja en función de la realidad aumentada y también de una serie de propuestas de diseño. Todo esto en función de la pandemia del COVID que se dio hace no mucho. Entonces, en esta investigación nosotros vimos que las personas migraron a las nuevas plataformas digitales y, cómo no, a los medios que ya estaban un poco olvidados, a los medios de ATL, y vimos que el diseño y el mundo de la interactividad fueron un boom dentro de este tiempo de pandemia. Bueno, voy a arrancar un poco con la animación, ¿no? Decimos como un concepto base que la animación es un arte del movimiento que consta de 24 cuadros por segundo. Esto todo en cuanto, como todos conocemos, la animación propone una percepción de movimiento con la unión de 24 imágenes, lo cual obviamente el ojo humano interpreta como movimiento. En el pasado, la animación, hay que tomar en cuenta que tenía una propuesta mucho más compleja en cuanto a lo que era el movimiento. Se necesitaba de varias imágenes para componer una sola pieza de animación, ¿sí? Entonces lo que se hacía era fotografiar o al mismo tiempo utilizar técnicas de lápiz. Como decíamos antes, se utilizaba la sobreposición de fotografías, se utilizaba los trazados, y esto generaba, como indicábamos antes, la percepción de movimiento. Sin embargo, en sus inicios fue un poco complejo porque se necesitaba bastante, no solo de los ilustradores, sino también de fotógrafos que permitan captar el momento en el que un personaje tenía una acción, lo que implicaba mucho mayor complejidad al momento de animar un objeto y obviamente mayores tiempos al momento de entregar una animación. Un poco con los inicios, tenemos el Zoetropo, que era capaz de generar obviamente percepción de movimiento en tiempo real, ¿sí? No era más que un tambor que consistía en girar su centro y permitía la generación de movimientos interiores. Funcionaba más o menos como una manivela. Entonces lo que hacía era moverse tan rápido que las imágenes lograban que la gente perciba movimiento y obviamente lo vea como una animación. En la actualidad, un poco tenemos esto con el flipbook, ¿sí? Este flipbook no es nada más que unos dibujos en una secuencia que al moverse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de la persona, son capaces de generar la percepción de animación, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
digamos que esto es una propuesta de animación un poquito más artesanal, ¿sí? Que basaba su propuesta en generar esta percepción de movimiento únicamente con imágenes. Ahora bien, vamos a lo que es ya la investigación que nosotros estamos proponiendo. El desarrollo y los avances de la ciencia y la tecnología permitieron que se den saltos agigantados en todas las ramas de la investigación y en todas las ramas de la academia. Y claro, el mundo del diseño no pudo ser ajeno a estos cambios y a estos desarrollos. Y pasamos de las técnicas de animaciones manuales a técnicas de animaciones digitales. Esto se vino del 2D al 3D. Obviamente la tecnología que vino de la mano de los computadores, nuevas piezas de software, nuevas piezas de hardware, y obviamente la globalización permitieron que estas herramientas se difundan a nivel mundial y obviamente se tenga la facilidad de incluirlas dentro del proceso de animación. Y claro, dicho esto también de otra manera, es importantísimo porque permitió que la animación escale a un nuevo nivel, ¿sí? Y no solo se trabaje con animación, sino también que se trabaje con técnicas diferentes para incluir en nuevas películas ya con personas en tiempo real, ¿sí? Entonces, claro, la animación pasó a otro nivel. Listo. A ver. Entonces, ahora viene ya el mundo de la animación ya en tiempo real, ¿sí? Y aquí vemos en esta imagen un poco de los inicios de la animación que viene del Mickey Mouse y también acá abajo de la serie de personajes que tuvieron ya su evolución. Aquí vemos inclusive Cuphead, que es un videojuego que se creó a partir de los trazos de la época de los 80 y claro, lo implementaron con nuevas técnicas de animación y derivó en un juego que es de los más aclamados en la actualidad. Ahora bien, ¿qué es la realidad aumentada? Bueno, la realidad aumentada es una tecnología que permite superponer elementos para que la visión permita, o mejor dicho, facilite que estos elementos virtuales generen que nuestra visión proponga una realidad que no existe. Y claro, la realidad aumentada propone que en el 2020 y en el 2021 se convertirá en un negocio que roce más o menos los 120 mil millones de dólares a nivel mundial, lo que significa un boom dentro de este mundo del diseño y obviamente de la animación. La oportunidad que vimos en esto nosotros como proyecto es que tenemos nuevas audiencias, ¿sí? Las nuevas audiencias son cada vez más audiovisuales. Dentro de la investigación que nosotros estamos planteando como equipo de investigación, redundando, descubrimos que un grupo objetivo de jóvenes ya no prefiere los medios tradicionales, como lo son la televisión, la radio, sino que prefiere ya las redes digitales, las redes sociales y obviamente el teléfono celular, lo que es una oportunidad para generar nuevo contenido para una nueva audiencia. Obviamente los nuevos medios digitales, las redes sociales, los nuevos soportes, la publicidad audiovisual y los nuevos dispositivos tecnológicos que en la actualidad todos lo tienen. Ahora, esto es base de la propuesta que nosotros trabajamos, que es la pandemia. La pandemia abrió un nicho de mercado para el diseño y generó una oportunidad de tener un público cautivo mucho más que anteriormente, ¿sí? Entonces, esto originó que las personas pasen más tiempo investigando, revisando redes y volvieron también dentro de otros grupos de objetivo a utilizar en los medios de tele, lo que es la radio y la televisión. Entonces, claro, esto se volvió una oportunidad para generar nuevos contenidos en la parte gráfica y audiovisual. Obviamente también tenemos que el mayor consumo de medios en la actualidad se dispara, ¿sí? Y son los dispositivos móviles que crecen y generan una demanda mucho más fuerte, lo cual permite que la incursión dentro de estas plataformas de realidad aumentada sea mucho más visibles, ya que los contenidos son mayormente demandados y ya se utilizan, digamos que un poco más fuerte que los medios de ATL. Como ejemplo de este mundo del gaming,
podemos citar un caso de éxito que es el Pokémon Go. Es un juego conocido por todos, que ofrece una nueva experiencia en la cual el usuario interactúa directamente con el equipo celular y obviamente tiene la percepción, en este caso, de cazar Pokémon, ¿sí? Lo que permite que el usuario tenga una interacción y una interactividad mucho más grande con la realidad aumentada, y obviamente esto lo vuelve una nueva experiencia. Si nos ponemos a revisar un caso de éxito del Pokémon, podemos descifrar que fue uno de los juegos más descargados y obviamente más revisados, que permitió también que las operadoras generen planes de datos específicos para este juego. Entonces, claro, la realidad aumentada dio de otro nivel en el mundo del gaming. Lo mismo está pasando con algunas consolas. Algunas consolas también ya están ofreciendo lo que es ya los cascos de realidad aumentada, ¿sí? Y también están ofreciendo otro tipo de experiencias a nivel celular y a nivel consola. También estudiamos algunos casos en los que ahora las instituciones educativas ya no hacen visitas a los zoológicos, sino que ahora los zoológicos visitan las instituciones. Todo esto en función de crear una mayor conciencia de protección y obviamente como planes de expansión de un proyecto a otras instituciones. Eso en la actualidad estamos pensando en manejar un proyecto en la cual nosotros podamos llevar la realidad aumentada como un proceso de animación en el cual permita mostrar no solo animales virtuales, sino también proponga cultura, ciencia, música, etc. En el mundo de la medicina también se está incursionando en la realidad aumentada, ya que se está utilizando esto como como capacitación y también entrenamiento. Dentro de estas herramientas cabe destacar que es súper importante que en medicina nosotros ya tenemos en la actualidad visitadores médicos virtuales, entrenamientos o cursos virtuales, y obviamente tenemos un vademecum virtual, y obviamente esto dentro de la capacitación ayuda a salvar muchas vidas, ya que la realidad aumentada se vuelve un proceso mucho más amigable con el usuario. En el mundo de la publicidad tenemos mayor interacción. De hecho, un caso en Ecuador que nosotros estamos analizando es un caso de un código promocional de una marca X, que, bueno, no puedo dar el nombre. Esta marca interactúa directamente con el usuario con un proceso de realidad aumentada, lo que permite que el consumo de este producto sea de 1 a 10. Esto según la investigación. Entonces, claro, en la publicidad ya es un boom también porque genera mayor interés del usuario y ofrece una oportunidad de personalización. En el mundo también del cine, Warner en la actualidad está generando aplicaciones para que las partes de las ciudades tengan interacciones directas con las películas. Ahora bien, dentro de todo lo que nosotros hemos visto, el futuro ya está aquí y el futuro en la realidad aumentada es ahora, ya que las audiencias ya están listas para este salto. Recordemos que nosotros ya tenemos el software, ya tenemos el hardware. De hecho, la mayor penetración de Internet aquí en el país, en nuestra investigación, demostró que la mayoría de personas ya cuentan con un teléfono celular, lo que permite ya este salto. Obviamente aquí cabe destacar una reflexión, que Latinoamérica debería ser pionera en la implementación de museos más inclusivos, porque dentro de nuestra propuesta de investigación también está desarrollar planes de realidad aumentada que permitan también no solo la parte visual, sino la parte audible. Entonces, claro, nosotros creo que debemos tener la responsabilidad de utilizar la realidad aumentada como un caballo de batalla en el mundo digital, en especial para la parte del diseño. Y obviamente es la responsabilidad del diseño hacerlo posible. ¿Sí? Dentro de esto también tenemos que nosotros podemos incursionar en cultura, en vestimenta, en historia, en ciencia, en naturaleza, en gastronomía, en cine, en medicina, etc. Como por ejemplo, dentro de un proyecto que se está llevando a cabo con la carrera de gastronomía de aquí, de algunos compañeros, lo que se está haciendo es, de una vez, ofrecer la experiencia de ver cómo se ve el producto, únicamente escaneando un código y demostrando que la realidad aumentada permite que el usuario vea cómo está su plato directamente, lo que lo hace mucho más visible y más interactivo con el usuario.
Y bueno, esto es un poco de lo que estamos trabajando nosotros. A futuro espero proponer ya una nueva ponencia en la que ya mostremos resultados de lo que se está trabajando con otras carreras gracias al proceso de realidad aumentada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu exposición, muy interesante. Bueno, con esto terminamos con las exposiciones del día de hoy, así que invito a todo el público, si tienen alguna pregunta, que la puedan realizar a través del chat. Y también invito a los expositores que nos acompañaron hoy a encender sus cámaras para hacer una pequeña reflexión final. Muy bien, ahí veo a Francisco. Recuerden que todo el material está en la web, en palermo.edu/encuentro, en la sección de contenidos. Ahí pueden acceder a todo este material y cosas extras también. No sé si alguno tiene alguna reflexión final. Sara, ahí te veo. ¿Algo que quieras decir para finalizar? No, pues que un gusto haber estado acá. La verdad me interesaron muchísimo los temas que plantearon. La verdad son personas muy exitosas y un gusto haber compartido pues este espacio con ustedes. Gracias, Sara. María Esther. Gracias por este espacio y a ustedes, chicos, también por poner sus propuestas, su trabajo, muy interesante, porque son ramas que a veces yo me quedo pensando como que, wow, son procesos tan distintos, pero tan hermosos a la misma vez, que uno los disfruta, de verdad que sí. Así que felicidades y mucho éxito y espero estar en contacto con ustedes también. Gracias, María Esther. Francisco. Sí, no, también agradecerles a todos los temas. Hay una cosa muy interesante en la forma como nos agruparon, porque de alguna manera todos estamos hablando de transmedia, así estamos hablando desde el medio que dominamos. Y creo que hay una cosa interesante que de alguna manera queda como conclusión, y es el hecho de que tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar juntos, tenemos que juntar los conocimientos para poder de alguna manera poder llevar mensajes en este momento, porque es supremamente competido, es supremamente difícil que nos vean, es supremamente complejo generar esa apropiación a partir de los contenidos. Y veo que todos de alguna manera tienen esa preocupación desde su proyecto. Muy bien. Lionel. Bueno, antes que nada, muchas gracias por hacer y crear estos espacios, porque es importante hablar con pares, ¿no? Y con artistas de otras partes del mundo. Eso es genial. Me parece que es una gran ventaja de la virtualidad, ¿no? Que acá podamos todos charlar y compartir nuestras ideas. Creo que eso está buenísimo. Y sí, yo creo que el arte es algo colectivo, no hay un yo sin un otro, y todos vamos a necesitar siempre de otros artistas y de otros conocimientos y de otras visiones para poder crear y crecer en lo personal. Así que celebro estos espacios y la diversidad cultural y artística que hubo acá, que todos estamos hablando de transmedia, pero desde puntos diferentes, y es súper valioso y súper interesante. De verdad lo celebro mucho. Muchas gracias, en serio. Muy bien, Emiliano. Bueno, gracias también por el espacio y nada, me llama mucho la atención esta como necesidad natural que tenemos todos de reflexionar sobre la práctica, lo que hacemos, sobre las formas, los nuevos cambios. Y todos estamos hablando de una forma de estas fusiones entre la música, el cine, la televisión, el audiovisual en general, ¿no? Este nuevo paradigma en el que estamos viviendo, ¿no? Donde todo se relaciona, se vincula, y todo es un proceso de práctica, de hacer y de repensar y de volver a ver, y así todos estos espacios para poder reflexionar y como decía, y todos en su campo y en su propia práctica están tratando de encontrar y de pensar nuevas formas de vincularse con estas herramientas. Me parece súper fundamental y un gusto y un placer formar parte de este grupo. Muy bien. Fabián.
Bueno, yo agradezco participar de este espacio también y escuchar las diferentes exposiciones y como en todo espacio y congreso o encuentros que posibilitan incentivar y escuchar fundamentalmente el espacio de la curiosidad, ¿no? Al fin y al cabo, de los campos y seguir siendo curiosos y interpelar nuestros medios y espacios e intercambiarlo y poder intercambiarlos también. Así que celebro la curiosidad de todos, que es contagiosa. Esperamos que el contagio continúe. El contagio en positivo, obviamente hablando de contagios. Justo tomé una Bien, muchas palabra gracias. nodal. Gracias, Fabián. Y Santiago, por Nada. último. Bueno, igual agradecerlos este tipo de espacios, ¿no? Porque nos permite conocer los puntos de vista de otras personas dentro del campo de la comunicación y en especial en este caso del área del diseño, que es súper importante, como mencionaba Fabián. Me parece interesante, me voy muy curioso de algunos temas, como por ejemplo lo que decía Leonel, lo que mencionaba María Esther, Francisco. Entonces, de pronto, claro, uno se olvida de algunos temas o no los toma tan en cuenta. Sin embargo, al escuchar profesionales dentro del área, como que le pica esa curiosidad y como que me deja a mí personalmente mucho más motivado como para investigar este tipo de temas y claro, poder ver los diferentes enfoques que ustedes le están dando. Y obviamente esto enriquece a todos nosotros, ¿no? Porque en definitiva lo que buscamos es mejorar el área del diseño y cómo no, mejorar en ese sentido la producción dentro del espacio latinoamericano. Y nada, muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias. Con esto entonces damos por concluida esta comisión. Recuerden chequear la agenda con todos los eventos que nos queden por delante. Y bueno, muchísimas gracias a los participantes, a todo el público que estuvo con nosotros hoy y nos encontramos la próxima. Gracias, chao, nos vemos.